Pues buenas tardes y bienvenidos a este panel que se llama em, Violencia de género en línea durante la pandemia de COVID-19, y esta va a ser una mirada hacia América Latina. Eh, pues tenemos el honor de contar en este panel con especialistas en este tema. Está Janet Martínez Toledo, directora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, investigadora en temas de género y comunicación digital y docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y también le damos la bienvenida a Marion Francesco, es internacionalista por la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente cursa la licenciatura en Política Internacional en la Universidad Nacional y el grado en Ciencias de la Comunicación Colectiva con especialización en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Es asistente de investigación en la organización no gubernamental IPANDETEC Centroamérica, donde realiza investigación y gestiona proyectos sobre derechos digitales y nuevas tecnologías en Centroamérica y República Dominicana. Y bienvenida a mi colega Silvana Leiva, es asesora de proyectos del Centro Latam Digital. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de San Andrés, Argentina, y maestra en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en México. Investiga temas relacionados con medios digitales y políticas de género. Y me presento, soy Judith Mariscal, soy directora ejecutiva del Centro Latam Digital y también soy profesora en el mismo CIDE en México. Bueno, pues realmente me parece que este es un panel, más allá de que es nuestro panel, muy importante, porque a través de los años hemos visto cada vez más atención puesta en este tema. Pero en particular esta atención de violencia de género en línea, que muchas veces va más allá de online y offline, em, la atención que le presta es realmente las diferentes asociaciones colectivas civiles, ¿no? Colectivas de feministas, medios, pero el problema continúa creciendo y es grave, y entonces quizás hay que eh, cambiar la perspectiva, involucrar a más actores, y esto es parte de lo que todos estamos investigando aquí. Les voy a decir brevemente la estructura de este panel, pero antes de eso, para mí es importante mencionar que este panel originalmente también participaba Aimee Vega Montiel, y la organización de RightsCon recibió un reporte sobre ella y decidieron cancelar su participación en este panel. Eh, es muy importante decir que respetamos el código de conducta de RightsCon y los procesos que llevan a cabo. Sin embargo, también es importante decir que no contamos con el procedimiento, no sabemos cuál fue el procedimiento ni la evidencia que se lleva a cabo. Entonces, pues justo en este tema, esto puede convertirse también en quizá ser víctima de esta misma violencia en línea. Entonces es importante que el tema pueda continuar en algún momento y contemos con mayor información. Muchas gracias a la audiencia, a nuestros panelistas y por supuesto a RightsCon y Access Now. La estructura entonces vamos a tener breve. La idea es que esto sea una conversación más que una exposición de cada una de las panelistas, y les vamos a, en principio, cada uno de nuestros panelistas va a platicarnos sobre el diagnóstico de la región, ¿no? Brevemente, como encapsulado cuál es esta mirada de Zoom, de qué está ocurriendo en la región, cómo se compone, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género en línea.
Más adelante va a haber una reflexión sobre los puntos críticos de esta problemática, ¿no? Es importante, después de ver esta mirada general, poder ver, sacar de ahí puntos fundamentales que no podemos, que debemos de, digamos, son prioritarios, urgentes para mirar. Y bueno, por último, de nuevo, de esta visión que no solamente las asociaciones civiles o los medios van a resolver esto, pensar en cuál va a ser la relación entre nosotros, las asociaciones civiles y el Estado, cuál es el papel del Estado y cómo lograr, incluso con las ideas o alianzas que se puedan proponer con la audiencia y entonces abrir la audiencia. Entonces, bueno, sin más, el orden que tengo es que va Janet, si les parece bien. Adelante, Janet, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, creo que vamos como de lo particular a lo más general, ¿verdad? Habíamos dicho que de comenzar quizás haciendo un diagnóstico de situación en nuestros territorios. Yo voy a hablar desde Costa Rica, no tengo intenciones de hablar quizás por otros, y además las compañeras están acá para colaborarnos con esta mirada regional. Bueno, pues lo primero que yo quiera recalcar es que, como bien decía Judith, que estamos hablando de violencias digitales, pero no estamos hablando de violencias que están aisladas de la vida cotidiana. La violencia digital forma parte de un continuo de violencia en el que dialogan lo digital y lo presencial. Y yo creo que en ese sentido la experiencia de la pandemia, sobre todo las cuarentenas en tiempos de COVID, nos pusieron eso muchísimo más a la mía, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un continuo de violencia. Las mujeres, cuando estamos en el espacio público digital, nos estamos exponiendo, estamos de alguna manera poniendo nuestros cuerpos a partir de las imágenes que colgamos, a partir de los comentarios que hacemos. Y eso es un continuo que vivimos todas las mujeres, siento yo que a cualquier edad, aunque digamos que según estudios las mujeres jóvenes, ¿verdad? Mayores de 18, 35 años que son blancos de violencia, ¿verdad? Yo hice más estudios sobre el cual podría hablar más, es cómo esta violencia se expresa en la vida de las activistas por los derechos de las mujeres o las mujeres activistas en general, y cómo se expresan las mujeres que están haciendo ejercicio político en este momento. Entonces, cuando estamos frente a mujeres que tienen una postura política feminista o de derechos de mujeres o una postura político partidaria, experimentamos formas de violencia que, si bien se parecen a las formas de violencia en general, tienen pues, puntos muy medulares y específicos, ¿verdad? Uno de ellos, que yo creo que es transversal, es el de que cuando se ejerce violencia contra las mujeres, lo primero que se hace es hablar sobre sus cuerpos, ¿verdad? Que si es muy vieja, que es muy joven, que es muy guapa. Entonces hay una construcción del cuerpo de las mujeres. Lo otro es desacreditar la opinión de las mujeres, desacreditar nuestro conocimiento o utilizar frases tan repetidas como mejor en la cocina, ¿verdad? Uno pensaría que en el siglo XXI no pasa esto, pero nos siguen mandando a la cocina, nos siguen mandando a la casa, nos siguen mandando a lavar los platos, seamos políticas o vivimos en cualquier aspecto de la vida. Entonces, lo digital, si bien es un espacio de oportunidades para las mujeres, también es un espacio en que se reproducen violencias simbólicas y que se producen prejuicios. Y esto en Costa Rica en este momento lo viven aquellas mujeres que opinan, que piensan y que utilizan las redes sociales o la comunicación digital en general para comunicar. Muchas gracias, Janet. Marion. Muchísimas gracias, Judith, y en primera instancia muy buenas tardes a todos y todas los que nos están viendo, y buenas tardes, Silvana, Janet, qué gusto estar en este panel. Para darles como un poco de una mirada, ¿verdad?, ahora a Centroamérica y República Dominicana, quisiera iniciar comentando cuál es uno de los principales desafíos, ¿verdad?, al momento de abordar la violencia de género en línea en Centroamérica, y es que los datos escasean.
y así como el estudio del fenómeno. Y esto pues ha limitado la creación de políticas públicas basadas en evidencia, políticas integrales, y más adelante podemos debatir, ¿verdad?, si es un asunto de falta de voluntad política, si es minimización del fenómeno, o incluso que es una labor que ha recaído en las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, que tienen pocos recursos, recursos limitados, y no es lo mismo y llegan a sustituir, ¿verdad?, un poco la labor del Estado, que en realidad tiene que estar ahí presente. Y realmente ante ese panorama y esa necesidad por visibilizar el fenómeno fue que el año pasado el Centro Latam Digital, en conjunto con IPANDETEC Centroamérica, realizamos una investigación que lanzamos en noviembre del año pasado sobre violencia de género en línea durante la pandemia en Centroamérica y República Dominicana. En unos minutos vamos a estar compartiendo el enlace en el chat para que entonces quienes estén viendo la transmisión puedan ver esta información. Destaco varias cosas de los hallazgos de esta investigación. En primera instancia, nosotros utilizamos un concepto de género inclusivo, es decir, que toma en cuenta no solo a las mujeres, sino también a personas de la comunidad LGTBI y también personas no binarias, y también una visión interseccional, dado que entendemos la violencia como una interacción, ¿verdad?, con otras formas de discriminación. Y a partir de ahí, pues se diseñó un estudio exploratorio donde incluyó una revisión documental, antecedentes normativos de políticas públicas y, algo muy importante, una encuesta anónima sobre violencia de género en línea. De la revisión normativa lo que encontramos es que es algo muy poco atendido en Centroamérica y República Dominicana, no hay un marco legal específico y, por ejemplo, la totalidad de países que estábamos investigando sí encontrábamos con que tienen, por ejemplo, leyes de protección a la mujer, pero no hacen referencia a la violencia digital. Y cuando hablamos incluso ya de violencia contra población o minorías sexuales y de género, pues encontramos que es nulo, incluso son muy pocas las instituciones que entienden el concepto de género desde esta visión amplia. Solo encontramos en países como Costa Rica y Panamá, pero fuera de ellos era muy difícil encontrar instituciones que hicieran referencia al género como algo bastante amplio, ¿verdad? Y si ponemos en perspectiva esto con el resto de Latinoamérica, pues en realidad nos encontramos con que los demás países tampoco habían grandes avances en materia legislativa. Creo que un caso, una excepción es México, y probablemente ahora Silvana les hablará un poco más al respecto, ¿verdad?, por estas reformas conocidas como Ley Olimpia, pero sí hay como un rezago importante en la materia en la región. Y con respecto, por ejemplo, a estos resultados que obtuvimos de esta encuesta anónima, nos encontramos con que 8 de cada 10 personas afectadas fueron mujeres. Esto pues nos demuestra, ¿verdad?, una vez más que esta violencia patriarcal se está reproduciendo en el espacio digital. Y también otro hallazgo que no nos sorprende, pero igual es importante que estas cosas estén presentes y que las sigamos mencionando, es que las personas no acudían a las autoridades judiciales, y quienes lo hicieron o quienes tomaron alguna acción al respecto, lo que hacían era denunciar a través de las plataformas digitales, es decir, directamente en las redes sociales. Bloqueaban el contenido, denunciaban las cuentas, entre otros. Pero también había un porcentaje muy importante de personas, eso podrán verlo en el estudio, que no tomó ninguna acción cuando ocurrió la agresión. Para nosotros esto es algo bastante importante y hay que tomarlo con mucho cuidado, porque creemos que son múltiples las razones que pueden mediar en que una persona no denuncie, ¿verdad? Incluso esto principalmente cuando la persona agresora era conocida, amistad, expareja, un vecino, por ejemplo, porque sentían que corrían un mayor riesgo de su integridad física, de sus relaciones interpersonales, su trabajo y otros. Y bueno, en este documento nosotros al final realizamos una serie de recomendaciones que como organizaciones de la sociedad civil creemos bastante pertinentes, pero también rescatamos una serie de elementos de interés que creemos que son muy importantes de tomar en consideración para investigaciones futuras. Por ejemplo, desde IPANDETEC, realmente nosotros seguimos con la mirada puesta en el tema en Centroamérica este año a través de un proyecto llamado Seguras en Línea, que es sobre violencia digital y del cual podrán encontrar más información en nuestras redes sociales, porque seguimos conscientes de esa necesidad de generar conversación alrededor del tema, de acercarla a más personas, de seguir recolectando información que nos permita describir el fenómeno, profundizar en él, y también por eso es que estamos divulgando una encuesta dirigida a personas de Centroamérica y República Dominicana, la cual también voy a estar compartiendo en el chat por si pueden pasarlo, y que aprovecho para agradecer a las organizaciones que nos han apoyado con la divulgación. Muchas gracias, Marion. Silvana. Muchas gracias, Judith. Buenas tardes a todos, a todas los que nos están acompañando. Bienvenidas a mis compañeras del panel. La verdad que estoy muy contenta de iniciar esta conversación con ustedes. Ya
todo lo que han mencionado mis compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, muchas de las cosas que voy a decir a continuación se parecen mucho y eso es un hallazgo en sí mismo, ¿no? Y es una cosa a la que tenemos que prestar atención porque estamos buscando justo tener una conversación con mirada latinoamericana y si bien tenemos nuestras diferencias, tenemos grandes puntos en común en esta problemática y eso es una noticia interesante de cara a tratar este tema, ¿no? Como ya han mencionado mis compañeras, yo voy a hablar principalmente obviamente de México y Sudamérica, dado que mis compañeras ya hablaron de Centroamérica. Eh, Básicamente, como podemos intuir, y como ya mencionaron mis compañeras, al no haber políticas, leyes específicas, lógicamente hay muy poca información oficial sobre este tema, entonces esto ha dado paso a que sean la sociedad civil, las organizaciones colectivas feministas las que se han dado la tarea y han realizado investigaciones y han estado, sí, investigando sobre los tipos de violencia digital, nos han presentado tipologías, al día de hoy tenemos tipologías de violencia digital, tenemos una serie de estudios exploratorios, una serie de estudios a profundidad que nos permiten entender un poco la temática, entender un poco qué es la violencia digital. Recordemos que este es un desafío también respecto de la problemática. No hay un consenso todavía acabado, estandarizado sobre qué implica la violencia digital y la violencia digital de género específicamente. Han sido estas organizaciones, no sé, podemos nombrar a Luchadoras de México, por ejemplo, Hiperderecho en Perú, Navegando Libres en Ecuador, TEDIC en Paraguay, etcétera, etcétera, que han estado, presentando esas investigaciones que han sido pioneras, ¿no? en este tema y sobre las cuales todas las demás organizaciones trabajamos, ¿no? Y nos basamos en estos tipos de violencia. Y bueno, un poco para dar un contexto, ¿no? De dónde estamos parados en Latinoamérica en este momento. Tenemos un primer diagnóstico, ¿no? De quiénes son las que sufren más esta violencia y qué tipos de violencia se sufren, ¿no? Fue necesario armar una tipología de violencias porque la violencia digital no es algo único, sino que hay múltiples formas de agresión y se ha visto consistentemente en la mayoría de los estudios que las mujeres más jóvenes, entre 18 y 30 años, por ejemplo, son las más vulnerables, y que a medida que las mujeres se corren un poco más de esta cis heteronorma, es decir, mujeres de la comunidad, mujeres racializadas y mujeres que son activistas y mujeres que tienen una alta exposición pública, son quienes están más vulnerables a los tipos de violencia. La violencia contra las mujeres en el espacio digital tiende a estar fuertemente atravesado por un componente de violencia sexual, sobre todo este tema de la difusión de imágenes, por ejemplo, sin consentimiento. Algo que ya han mencionado mis compañeros y que es muy importante porque se ha encontrado consistentemente en la mayoría de los estudios, es que hay una alta cifra negra y un alto porcentaje de no denuncia por parte de las personas que sufren violencia. En algunos casos superan el 90% en algunos países. Y esto, como ya mencionó Mariela anteriormente, tiene que ver principalmente con la desconfianza hacia las instituciones del Estado y también por lo que mencioné al principio, ¿no? No hay herramientas específicas o leyes o políticas públicas que te permitan abarcar esta problemática. Entonces, muchas veces las víctimas que sufren violencia tienen que denunciar estas acciones a través de delitos conexos, ¿no? De otras, se tienen que amparar en otros derechos y en otras leyes ya preexistentes, por ejemplo, protección a los datos personales, violación a la intimidad, defender su reputación, pero no hay un solo instrumento y quizás hay algunos, hay algunas acciones que han sido sí pioneras, como por ejemplo la ley Olimpia en México, que justamente fue una reforma a la ley de violencia contra las mujeres que permite denunciar, por ejemplo, si alguien filtra una imagen íntima sin consentimiento, esta persona puede llegar a enfrentar una pena, ¿no? Sin embargo, esta ley pues es muy, muy reciente, aún no hay informes, no hay datos, digamos, no ha pasado el suficiente tiempo para que podamos decir si esta política ha sido o no realmente efectiva. Hay algunos otros hechos aislados, por ejemplo, en Perú, en Chile han habido intentos por parte del Estado de primero levantar datos y luego realizar algún tipo de política o de programa para poder atender esta problemática, pero volviendo a lo que dije al inicio, al no haber
al no haber leyes específicas, al no haber políticas públicas específicas que traten la violencia digital, esto se escapa, ¿no? Tiene límites muy borrosos entre lo que es la violencia de género en general y lo que es la violencia en línea. Hay muy poco consenso en los conceptos. Tenemos el caso de Paraguay, por ejemplo, que tiene una ley sobre violencia telemática, pero eso no es exactamente violencia de género en línea, ¿no? Entonces, esto todavía nos presenta múltiples obstáculos, si bien, como le dije anteriormente, muchos de los hallazgos de estos estudios y lo que dijeron mis compañeras también tiene mucho que ver con lo que yo estoy diciendo. Eso quiere decir que estamos encontrando un fenómeno similar, estamos encontrando preguntas similares, problemas similares, cifras similares, pero aún así este tema es bastante reciente y la pandemia ofició de una especie de experimento natural para poder ver estas cosas, porque la mayoría de nuestras vidas pasó a ser online, pero aún así todavía tenemos un rezago importante, sobre todo en temas de datos. No es posible, como mencionó mi compañera anteriormente, elaborar políticas públicas basadas en evidencia porque la evidencia escasea y estos estudios que nos han servido mucho para entender la problemática aún siguen siendo limitados en términos de su alcance, pues, porque son organizaciones que cuentan a lo mejor no con todos los recursos con los que contaría el Estado, ¿no? Entonces esa es una primera barrera, un primer problema que nos encontramos cuando pensamos en la violencia digital y cuando empezamos a ver qué se ha hecho en Latinoamérica. Tenemos problemas parecidos, cifras parecidas y aún así un rezago parecido en términos de datos y de acción del Estado. Y esa sería mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Chivi. Pues, a ver, una primera intervención me parece muy importante que por lo menos a mí me genera más preguntas. No quiero tomar aquí demasiado espacio, pero, por ejemplo, ¿no? Iniciando con Janet, me parece muy importante, ¿no? Lo que planteas en términos de que no es aislado, ¿no? O sea, no podemos entender la violencia de género en línea como un punto. Se tiene que entender dentro de un ecosistema más grande y lamentablemente, ¿no? Lo que dices es como la violencia en la vida, que transcurre uno, ¿no? En mujeres particulares a lo largo de la vida, de diferente forma. Y después es muy paradójico que pues muchas de los componentes de la violencia en línea sea a activistas. Digo, es lógico porque son las que son más visibles, ¿no? Pero entonces aparecen las activistas para poder visibilizar a las víctimas y ellas mismas son atacadas. Entonces, pues este proceso claramente es muy preocupante porque, como todas han dicho, pues no hay suficientes recursos en todos los sentidos, desde voluntad política y entendimiento de lo que significa, ¿no? O sea, eh, mayormente los hombres, no es cuestión de discriminar contra los hombres, pero aún en mujeres, ¿no? Es como, bueno, pero no me parece grave, ¿no? Entonces, el que las mismas activistas sean víctimas hace más complicada la problemática. Un poco en general, no pretendo que tú tengas la solución a esto, ¿no? Pero es desde esta mirada tanto de continuum como de el hecho de que las activistas sean víctimas también. Entonces la posibilidad de ayudar a las víctimas se limita. Quizás mayor colaboración entre activistas, que bueno, existe claramente, ¿no? Pero si tienes alguna idea al respecto, no sé si prefieren que plantee las preguntas en general para que se dé mejor esta conversación y todas podemos participar. Sí, yo Sí, creo que ¿no? la Para que idea no es que sea
directamente. Que sumemos en la conversación. Exacto. Bueno, según las investigaciones que hemos realizado desde el Centro de Investigación en Comunicación, que digamos que un poquito atravesamos por lo mismo que en eso somos hermanos de las organizaciones sociales en muchas otras cosas, pero creo que el tema de recursos y poder hacer, ¿verdad? Los estudios que hemos hecho hasta el momento casi siempre tienen un alcance cualitativo, que no le estoy quitando el mérito porque a nosotras nos interesa escuchar a otras mujeres, las narrativas de otras mujeres y sobre todo las estrategias que construimos individual y colectivamente como mujeres para responder a esa violencia que el Estado no le está respondiendo y que socialmente tiene un impacto muy fuerte en la vida social, no solo en la vida de las mujeres, ¿no? Sino digamos que la violencia nos impacta como sociedad, como la sociedad que somos un problema de la mujer. Entonces, digamos que los estudios que hemos venido haciendo en los últimos años, desde mi perspectiva, si lo puedo decir así, las activistas la tienen muy clara, ¿verdad? Lo que pasa es que, en primera, cómo respondemos individualmente a esto. La primera respuesta individual, que es colectiva, ¿verdad? Que pasa mucho con las colectivas de mujeres, valga la redundancia, es que respondemos en equipo. Número uno, estamos atentos. Cuando agreden a una compañera activista, nos metemos en la cuenta, respondemos, apoyamos, sostenemos. Sostenemos dentro y fuera de las redes sociales. Esto es muy importante porque lo que se dice en redes sociales no queda ahí, impacta en la vida de las mujeres, impacta en la salud mental de las mujeres. Por eso hay una vinculación, por lo menos en los estudios que hemos hecho, tanto Laura Chinchilla, Larisa Testán, como mi persona, que trabajamos en estos temas, el tema del autocuidado, ¿verdad? El cuidado feminista, el cuidado político, la politización del cuidado entre mujeres y grupos personas no binarias, poblaciones LGTBI, ¿verdad? Porque digamos que en el activismo hay una diversidad muy grande. Yo creo que esto es lo primero, el trabajo colectivo, pero es un trabajo quizás probablemente más reactivo ante la violencia, ¿verdad? Y que puede estar en estos niveles de, bueno, bloqueamos al agresor, exponemos al agresor en la medida de lo posible, tratamos de hacer pedagogía feminista, digital, ¿verdad? Y educamos a las personas, dialogamos con quien se puede dialogar desde una perspectiva de no violencia. ¿Verdad? Es un poco como tratamos de hacer en las calles, como tratamos de hacer en las comunidades. Pero acá, digamos que se vuelve difícil porque estamos hablando de una construcción del sujeto agresor que se puede volver anónimo, que se puede, ¿verdad? Que se puede difuminar, que se puede desdibujar en esta discusión social, ¿verdad? Aunque entre comillas sabemos quién es el agresor, aunque entre comillas, entre nosotras, ¿verdad? Nos decimos cuidado con esto, ¿verdad? Como puede suceder en la calle un poco. Yo hago la metáfora, aunque yo sé que no es lo mismo, pero es como para que entendamos también que por el hecho de estar en una computadora o en un teléfono, en la sala de nuestra casa o en un café, no estamos seguros. No estamos seguras porque esa confrontación es violenta y porque esa violencia en ocasiones se puede salir de los límites de lo digital, ¿verdad? Porque hay amenazas contra la integridad física de las mujeres, contra la vida de las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto, uno, colectivizar el cuidado, pero dos, me parece muy importante, es seguir demandando a los gobiernos, a nivel nacional y a nivel regional, o sea, toda América Latina es un movimiento necesario, porque como decía Silvana, todavía no entendemos, uno, que esto es una forma específica de violencia, pero dos, que es lo que la complica, que es transversal, ¿verdad? Entonces, es estas dos cosas a la vez. Quizás yo no lo resuelvo solo con un tema de reputación, con un tema de la imagen, ¿verdad? La agresión a la imagen, entonces yo puedo denunciar. No, esto está pasando en el mundo de lo digital, está pasando en un mundo en el que durante la pandemia estuvimos mucho tiempo, y eso exacerbó quizás un poco la polarización también en redes sociales, ¿verdad? Y estamos en un contexto en Latinoamérica donde algunos países ya tuvimos elecciones y otros las tendremos prontamente. Entonces, y donde el cuerpo de las mujeres se pone como moneda de cambio en los programas políticos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, las mujeres nos organizamos, sí, las mujeres tenemos agencias también, pero necesitamos un gobierno que respondan a nuestros derechos y que no diluyan lo digital, solo como un tema de seguridad, ¿verdad? Sino también es un problema de seguridad, pero no solo un problema individual, no es solo algo que nos pasa a las mujeres de manera aislada, no es algo doméstico, es algo social, y como bien decía Judith, cuando las mujeres somos vocales
son nuestros derechos, pero nuestros derechos, pues ahí, ¿verdad? Se da como una violencia de segundo orden, por ser mujeres, por hablar y defender nuestros derechos y los de otras, ¿verdad? Yo siento que las redes, por ejemplo, nos permiten crecer como colectivo, pero a la vez, al exponernos, también nos vulnerabiliza. Y si no hay leyes, y si no hay políticas que protejan los derechos de las mujeres en este espacio, pues entonces pues estamos en deuda y creo que todavía queda mucho por exigir y demandar. Lo dejo por acá para que los compañeros también. Perdón, gracias. Antes de darles la palabra en torno a esta pregunta, quisiera añadir preguntas para que podamos colectivamente pensarlo, porque como bien dice Janet, ¿no? Es la necesidad de actuar colectivamente y el poder que se puede adquirir con el volumen, con el número de mujeres o hombres que estén haciendo visible esto. Y me parece que una de las cosas muy importantes que mencionas es que no es únicamente decir, a ver, está ocurriendo esto, esta mujer fue víctima de hate en línea, sino pensar en, de alguna forma, apelar a emociones, al entendimiento del daño emocional que esto significa. Digo, habrá personas que lo hacen con toda premeditación y habrá otros que simplemente no entienden el daño que esto causa, ¿no? Entonces, también una de las formas por ahí es hacer visible y poder entender que, pues se puso a llorar, ¿no? Como, sino lo complejo de esto que hace que las mujeres a veces se queden en su casa por algo que ocurrió en línea, por el miedo que tienen a su integridad física. Entonces, poder elevar, digamos, la visibilidad del tamaño del daño al que están enfrentando. Y hablas si no, la participación de gobiernos y me lleva a lo que planteó Marion, que me parece que, bueno, ya es algo conocido por todas nosotras, que no hay suficientes datos. Sin embargo, a diferencia de otro tipo de investigación, el poder recolectar datos es muy complejo, porque no solamente estamos hablando de levantar encuestas, ¿no? Para, por ejemplo, pensar en otro tipo de problemas como conectividad y saber qué ocurre a través de encuestas, tener entrevistas sobre la intimidad de una persona, pues constituye en sí mismo ya un problema, ¿no? Entonces, así como hacen falta datos en general para el diseño, para alimentar el diseño de la política digital, es importante también entender estos límites y entonces acceder o crear fuentes de información que son muy delicadas. Y bueno, lo otro importante, voy a quedarme aquí, es también sabemos que la legislación no es suficiente. Y el peligro de eso, a ver, no es que no exista la legislación, es un primer paso, pero no es suficiente. Y el riesgo es que los funcionarios públicos o la ciudadanía considere que eso es suficiente. Ok, ¿no? México ya tiene esta ley, pero bueno, ese es un pequeño paso que es importante dar, pero la agresión continúa, ley o no ley, ¿no? Por supuesto que proporciona una herramienta. Y vamos después, ¿no? A temas como qué se hace con esto de nuevo, ¿no? Cómo se puede monitorear, entender dentro del mismo gobierno qué pasa ahí, ¿no? Ir que sean estos datos en vivo, con mayor nivel de granulación, no simplemente el 80% de las mujeres, ¿no? De poder entender qué significa. Eso es donde básicamente lo que quisiera comentar con ustedes, ¿no? Esto se vuelve algo muy interdisciplinario, en donde se requiere de
sociólogos, etnólogos, psicólogos, economistas, en fin, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, hay mucho que decir, pero hay el gran rol de capacitación, ¿no? De entendimiento de lo que está pasando. Entonces, adelante. Bueno, yo Presentar quisiera... antes. Marini, ¿vas a hablar? Bueno, está bien. Yo quisiera intervenir un poco, voy a hacer un mix de lo que mencionó Janet, lo que preguntaste primero y luego lo que fuiste mencionando. Creo que respecto de esta situación en que las colectivas feministas, las activistas son víctimas y son un tipo de víctima muy específico y al mismo tiempo son quienes tienen que acompañar a las víctimas, creo que esta es una dimensión del daño que tenemos que discutir, es un tema muy aparte y hay que discutirlo muy a profundidad porque no se queda solamente en entonces, ¿quién las acompaña a ellas? ¿No? Sino hay toda una dimensión de discusión de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de otro tipo de actores que no tienen que ver solo con la sociedad civil. Y hay una dimensión, Judith mencionaba, ¿no? El daño psicológico, daño cognitivo, daño emocional, pero también hay daño físico y hay un riesgo de daño físico y esto tiene mucho que ver con lo que dijo Janet al principio, ¿no? La violencia no es un hecho aislado, es un proceso y es un continuum que va del offline y lo online va saltando constantemente. Entonces, y hay evidencia que señala, ¿no? Que la expresión de las mujeres está condenada en sus diferentes formas. Nosotras desde muy temprana edad siempre existe un control patriarcal sobre nuestra expresión pública, ¿no? Y a medida que las mujeres empiezan a expresarse, tomar posturas políticas y empiezan a aparecer más en el espacio público, se vuelven víctimas mucho más, sí, la probabilidad de ser víctima de violencia aumenta considerablemente. Entonces, este no es un tema menor y es un tema justo, Janet mencionaba, ¿no? La responsabilidad de los gobiernos. Yo creo que ese es un punto súper importante, sobre todo, digamos, si hablamos de países como México, por ejemplo, donde las cifras de asesinatos a periodistas, a candidatas políticas, son altísimas. Estamos hablando justamente de que el daño no se queda solamente en, pues la persona se tiene que borrar su Twitter, ¿no? Y también conocemos, porque esto sí dan cuenta muchos de los estudios que dan cuenta de la violencia hacia activistas, que las violencias que reciben las activistas son tipos de violencia muy específicos, amenazas, robo de sus datos personales, hackeo de sus cuentas. Estas personas pierden el control sobre sus datos más personales y ya pierden y justo lo mencionaba Judith hace un rato, la opción es no salir de la casa porque cualquier lugar fuera de su espacio seguro se convierte en un espacio de posible violencia. Entonces, esta dimensión no es trivial y no es menor. Tanto la de la dimensión emocional como la dimensión de violencia física. Desde el CLD hemos tenido la oportunidad de conversar con activistas y con colectivas por motivo del 8M, luego les paso ahí por el chat el link a estas entrevistas que hicimos y ellas dan cuenta justamente de esto, ¿no? De la carga cognitiva enorme que tiene ser activista. No solo por lo que cuesta el activismo, sino por lo que cuesta ser mujer activista, ¿no? Este control al que están sometidas todo el tiempo por el solo hecho de tener una voz pública y al mismo tiempo la doble responsabilidad, y acá también quiero hacer un comentario respecto de esta idea de actuar colectivamente, de las resistencias. En el tema de la violencia digital, sobre todo de género, hay una presunción un poco errónea de que la víctima es la que tiene que cargar con la responsabilidad, en principio, de no haberse sabido cuidar, en segundo, de no saber manejar sus herramientas, y en tercero, de reparar su propio daño, ¿no? Entonces, creo que es importante que no dejar solas a las colectivas y a la sociedad civil en esta idea de, bueno, se reparan entre ellas, ¿no? O se sanan entre ellas. En realidad no. Si bien sí lo hacen y se acompañan, eso es una actividad muy, muy, muy particular del activismo en sí, eso no es lo que debería suceder, ¿no? Los estados no deberían dejar que las mujeres se acuerpen solas y se acompañen solas ante una violencia que tiene secuelas muy, muy graves, ¿no? Y ante el peligro que tiene la integridad física de las personas, nuestros datos personales, etcétera, 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 no puede haber una inacción por parte de quienes tienen pues esta responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que sí quiero mencionar
desde el punto de vista de, bueno, ¿quién se encarga entonces? ¿Quién es el responsable por reparar esta violencia? Pues no deberían ser solamente las activistas, porque además ellas están acompañando a otras personas que no tienen acompañamiento. Y finalmente, sobre la recolección de datos, este es otro punto en el que, de vuelta, recabar datos, como menciona Judith, es algo muy costoso, es algo muy complejo, y lo hemos estado viendo. Todos los estudios que existen han sido promocionados, han sido hechos por la sociedad civil con los recursos con los que cuentan. Y una de las frases, que luego les paso el link de este artículo que escribí yo respecto de las entrevistas con activistas, una de ellas menciona que a veces se cree que los datos salen gratis, ¿no? O que salen porque sí, ¿no? Y eso no es una realidad. Y estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de una dimensión muy grande y de la mitad de la población que somos las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una responsabilidad más allá de un solo actor. Y hay que tener una conciencia de cuánto cuestan los datos en términos de esfuerzo, de dinero, de recursos, etcétera. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí para no excederme, pero si surge otro tema más, pues ahí. Gracias. Marian. Wow, han tocado tantos temas que ya aquí tengo mis notitas para ir viendo varios asuntos. Pero bueno, sí me gustaría mencionar, ¿verdad? Y estoy súper de acuerdo con lo que mencionan las compañeras de entender esto como un proceso y no como un hecho aislado, ¿verdad? Porque realmente puede entrelaparse, ¿verdad? La violencia en el entorno físico con la violencia digital, y es que a veces hay un desconocimiento de qué implica la violencia digital, porque suele relacionarse con lo que es más trabajado a nivel de campañas, como lo que tiene que ver con la difusión de imágenes sin consentimiento, lo que tiene que ver con el acoso. A veces suele reducirse a poblaciones muy específicas. Se habla del acoso a adolescentes, pero evidentemente también no hay edad para que una persona reciba acoso. Entonces, desgraciadamente así sucede y hay que verlo de una perspectiva muy amplia. Y es que este desconocimiento se traduce también en cómo lo abordan las mismas instituciones estatales. Si hay un desconocimiento del fenómeno, hay un desconocimiento de cómo abordarlo, de las herramientas, de los procedimientos, etcétera, lo cual es bastante delicado porque esto puede caer en revictimización, y es que es un componente importante que nosotros también discutíamos en algún momento de por qué las personas puede que no estén acudiendo a denunciar, ¿verdad? Que la revictimización es violencia sistemática, ¿verdad? Esto ocurre cuando no hay protocolos en las instituciones estatales, cuando no se proveen espacios seguros, cuando por pura negligencia, burocracia, a las víctimas se les pregunta una y otra vez sobre los hechos ocurridos, se llegan a cuestionar las razones, las versiones, y bueno, también en el contexto centroamericano a esto se suma la impunidad, ¿verdad?, que caracteriza a nuestros sistemas de justicia, y que obviamente eso va a generar resistencia por parte de las personas que han sufrido violencia. Y como mencionaba Silvana, esto es un tema, ¿verdad?, donde entran muchos actores, y por ejemplo, el tema de la revictimización no solo viene del Estado, ¿verdad? Pongámonos a pensar en la responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación cuando cubren casos de violencia de género, y ahora también vemos que ya hay como más cobertura de temas de violencia digital, ¿verdad? Desde los titulares súper tendenciosos que culpan y estigmatizan a la víctima, hasta publicaciones en redes sociales donde vemos que se llenan de ataques. Y es que esto no es algo nuevo, es lo mismo que hemos visto ante cualquier situación de violencia de género, feminicidios y otros, y que en casos de violencia digital no es la excepción. Entonces hay que también empezar a ver la responsabilidad que juegan otros actores. Y con respecto a lo de los datos, definitivamente eso es un tema súper sensible, entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, en cómo se busca esta información, en cómo se trabaja con las personas, porque estamos hablando de experiencias de violencia, ¿verdad?, que pueden desde generar sentimientos encontrados, ¿verdad?, en una encuesta, por ejemplo. Entonces hay que proveer esas herramientas, ¿verdad?, de acompañamiento, pero también faltan los datos de las instituciones, porque ¿qué hacemos nosotros con estar haciendo investigaciones y todo y están acercándonos a las personas si al final del día, por ejemplo, las instituciones no tienen datos de si les llegan casos de violencia digital, de cuáles son los protocolos que tienen, entre otros? Y como les decía, aparte del mismo desconocimiento de que, ok, esto existe y cómo funciona, qué diferentes tipos de violencia hay,
creo que es un tema muy complejo, pero que tiene que empezar a verse la magnitud de eso y también la forma en que se aborda desde los diferentes actores involucrados. Pero sí quisiera poner el tema de la revictimización sobre la mesa porque creo que es uno de los elementos más importantes cuando hablamos de por qué, por ejemplo, las personas no están denunciando, y que también hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar las investigaciones, de no caer en esto que es súper delicado. Muchas gracias, Mario. Perdón. Pues ya son las 2 de la tarde. Me gustaría abrir a la participación de la audiencia que tenemos aquí. Y más adelante, Mario, me gustaría, creo que en sí mismo se entiende el concepto de revictimización, pero que pudieras hablar un poco más de casos, de qué significa, o sea, qué significa en casos concretos, ¿no? Para que se pueda entender esto que ocurre muchísimo, lamentablemente. Primero voy a hacerles 2 preguntas concretas que tengo que presenta la audiencia. Uno es, ¿cuentan con registros o estudios respecto a la violencia en línea a mujeres periodistas? En este caso, en particular, durante la pandemia. Quien quisiera, adelante. Bueno, ahí quisiera agregar que, por ejemplo, desde IPANDETEC, realmente lo que hemos estado trabajando en por ejemplo, en este nuevo proyecto sobre violencias digitales, que en realidad el periodo que definimos es entre 2020 y 2022, entonces prácticamente estamos hablando durante la pandemia, aunque no es una encuesta dirigida específicamente como a periodistas, sino que es un estudio más exploratorio. Sí hay una sección donde incluso incluimos una serie de roles que consideramos que pueden ser personas más vulnerables, por ejemplo, sí, periodistas, comunicadores, activistas, trabajadoras sexuales, incluso personas que están involucrados en la política local o en la política nacional. Sin embargo, sí, de momento no tenemos un estudio específico, pero consideramos importantísimo, ¿verdad?, abordar esto de los comunicadores sociales y los periodistas, porque sí hemos tenido una serie de actividades de acercamiento con ellos y definitivamente sí son un blanco de ataques bastante importante, incluso desde el desprestigio en redes sociales, el acoso constante, ¿verdad? Y no solo a su labor periodística, sino los ataques, como ya hemos hablado, los ataques al cuerpo, ¿verdad?, dirigidos directamente a cómo son por razones de género, pues. Gracias. Mario, ¿alguien más? Sí, entonces para agregar, yo les compartí un link que hay un estudio sobre seguridad de periodistas en Costa Rica. No está desagregado por género, pero pues creo que hay una tendencia cada vez más en la región a hacer estudios sobre seguridad, especialmente en aquellos casos en los que los y las periodistas estudian temas de protección, ¿verdad? O, por ejemplo, todos los que tienen que ver con temas ambientales, ¿verdad? Hay una serie de temas que sabemos que colocan a la profesión en una vulnerabilidad especial, pero también digamos que hay muchos elementos de la vida cotidiana de un periodista, o sea, digamos que se habla quizás un poco menos, que es el tema como la organización, ¿verdad? La violencia que se vive, y aquí sí hay una diferencia de género marcada, entre hombres, entre periodistas mujeres, periodistas hombres, en cómo se vive la violencia al interior de la industria, ¿verdad? de la industria periodística. Y aquí es importante, como por ejemplo, elementos que tienen más que ver quizás con la cultura organizacional, pero que sí, que hay estudios que le hacen lectura de género y que tiene que ver, con a quién se le asignan, ¿verdad?, diferentes dentro, por ejemplo, dentro de los diarios, ¿verdad? Ustedes, por lo menos, este es uno de los resultados que yo he tenido a partir de los estudios de medios, y es que, digamos que por lo general las mujeres se les sigue asignando aquellos temas que tienen que ver con sociales, que tienen que ver con cultura, y los temas de política no. Entonces, esto también permite, digamos que si lo vemos como un continuum otra vez, eso influye también en la selección de quiénes son las figuras políticas que entrevistamos, quiénes son las expertas o los expertos
científicos que entrevistamos, ¿verdad? Entonces, digamos Janet, que... quisiera dar lugar, ya se nos va el tiempo, lamentablemente, pero perdón. si puedes, nada más, acaba tu idea, perdón, no quiero... No, está bien. Esto, como que, digamos que también forma parte como estudios que están careciendo de datos, pero que quizás no es únicamente con el periodismo como la nota periodística como resultado, sino también como un análisis de la industria periodística en este momento. Sí, muy importante. Otro de los stakeholders, digamos, en este ecosistema. Una pregunta desde Ecuador, saludos. Consulta, ¿existe alguna iniciativa regional para el análisis de los datos sobre violencia política de género que se colectan en redes? Por ejemplo, he visto sesgos como calificar los adjetivos como corrupta o comunista como violencia de género. Yo añadiría transfóbica, por ejemplo, que se ha dado y se dio lamentablemente en el caso de este panel. ¿Existe algo regional, como iniciativa regional de colaboración? Ahí quisiera mencionar que, por ejemplo, yo realmente desconozco si hay una iniciativa regional, pero algo interesante desde Pandetec hemos estado trabajando en varios mapeos en la red social Twitter de cómo fue el ataque a mujeres involucradas en la política nacional en las elecciones en Honduras y en Costa Rica. Y cuando estaba formulando todo el marco metodológico, sí me encontraba con varias investigaciones que discutían precisamente la categorización de violencia por razones de género y violencia política, ¿verdad? Y un hallazgo interesante en esto a la hora de hacer ya la extracción de los datos es que me encontraba con que muchos de los comentarios no estaban limitados a decirle a alguien corrupta o decirle a alguien comunista, sino que sí había una connotación violenta donde aparte de esto se les decían uno y otros adjetivos que ya rayaban en la violencia de género. Pero sí me parece una discusión importante, ¿verdad? Porque hay quienes podrían decir, claro, hay un riesgo en que se le ataque por su labor política, por sus ideas, pero no es una razón de género. Pero es que sí, en realidad hay un componente importante de que no son ataques simplemente a su labor, ¿verdad? Sino que están sumados con otras manifestaciones violentas y que también incluso cuando se contrasta con a hombres en la política es completamente diferente hasta el tono, ¿verdad? Incluso las palabras en mayúscula y todo. Entonces esto es muy interesante, pero creo que sí es una discusión importante que está pendiente y creo que sería bueno avanzar en esto también. Claro, gracias, Marion. Yo quisiera preguntar a la audiencia si tienen ideas en torno a cómo colaborar nosotros, ¿no? Los que estamos siendo o investigadores del tema o activistas, o, en fin, ¿no? O sea, y funcionarias públicas también. Mientras se piensa si alguien más quiere participar en esto, quisiera plantearlo como una pregunta que claramente no vamos a llegar a la respuesta en los pocos minutos que nos quedan, pero me parece que es otro fenómeno que está agudizando este problema aún más. Y esto es algo político y es pues la existencia de gobiernos populistas, como es el caso de México, en donde las incipientes instituciones que existen, que existían para, por ejemplo, acompañar en la reparación de daño, como son los refugios para mujeres en casos de violencia, se eliminaron simplemente, ¿no? Y en la narrativa del presidente de México existe una minimización, por decirlo menos, de este problema, ¿no? Entonces, eso ocurre en el mundo, que además de esto se está dando simplemente un paso atrás en las pocas cosas que se había logrado. Y me parece pues, sumamente importante. No sé si no tengo preguntas Sí. de la audiencia, entonces adelante.
Sí, yo Sí, quisiera bueno, intervenir, quisiera ir un paso atrás de lo que estábamos hablando recién de la violencia política o violencia a figuras políticas en redes sociales. Hay otros estudios también, hay un estudio en México donde hicieron análisis de hashtag y esas cosas, ahora lo voy a pasar por el chat, ya tiene un par de años, pero me parece que en términos metodológicos y en términos de los hallazgos todavía está muy vigente, porque este estudio que lo hizo Luchadoras encuentra que hay un fuerte componente de género en la forma en la que se eligen las palabras para hablar de unos y de otros. Y acá no tenemos que olvidar lo que ya hemos mencionado anteriormente en el panel, de que hay un control sobre la imagen de las mujeres muy fuerte, ¿no? Y hay una idea, y acá juegan mucho los estereotipos de género, sobre la idea de cómo tiene que ser una mujer. Ya de por sí el hecho que una mujer sea política ya transgrede la norma, pero si esa mujer cumple con ciertos estándares de belleza, de ideología política, de formación, etcétera, va a recibir algún tipo de comentarios diferentes si esta mujer se corre, ¿no? De ese estereotipo de lo que tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces ahí creo que estos estudios son muy necesarios, es muy necesario meterse a las redes sociales y ver qué tipo de palabras se usan, qué tipos de fotos, esta violencia a través de los memes y que un poco forman parte de esta idea de la minimización del asunto, ¿no? Porque al estar dentro de la categoría del humor, pareciera que no es algo serio, ¿no? Y eso no, y aún así esos memes o esas imágenes cargan mucha violencia simbólica hacia las mujeres, ¿no? Les están diciendo a ellas cómo no tienen que verse o cómo tienen que verse o cuál es su lugar, ¿no? Entonces ahí, en esta clase de conversación en la que pareciera, y creo que también el tema de la violencia digital seguimos padeciendo de esta falta de datos porque se sigue considerando algo trivial o algo que no es lo suficientemente importante como para invertir recursos en ello, pero tienen mucho que ver con lo que se entiende que tiene que ser una sociedad, ¿no? Entonces, como para cerrar un poco ese tema de la violencia hacia mujeres políticas, hacia mujeres que tienen pues mucha exposición pública, ¿no? Que todavía está este control patriarcal sobre nuestras imágenes, sobre nuestros cuerpos. Y pues ya. gracias, Chivi. Janet, Marian, un poco para cerrar nuestra conversación por ahora. ¿Quieres? Dale, Janet. No creo que, bueno, que se nos acaba el tiempo y como siempre la conversa es grande y yo creo que eso es un indicador también de la necesidad que tenemos no solo de encontrar los puntos comunes, sino las soluciones o por lo menos algunas respuestas comunes. Entonces quizás que ojalá el panel nos sirva para quedar en contacto, para preguntarnos más cosas y ojalá para organizarnos a nivel regional. Creo que se ha demostrado cada vez que el feminismo, que los feminismos se organizan regionalmente, pues hay avances. Entonces, creo que ese es un tema donde necesitamos avanzar en las demandas y en los derechos. Muchas gracias por estar. Justo. Gracias, Janet. Marian. No, muchísimas gracias por el espacio y por la conversación. Son demasiados temas de verdad los que hay que abordar. Esto es un tema súper amplio y súper integral. Entonces, de verdad, creo que hay que avanzar porque hay muchas discusiones pendientes, incluso el tema del rol, lo habíamos anotado por ahí para tratarlo, pero por temas de tiempo, pero el rol de las plataformas, ¿verdad? De los intermediarios, es un tema importantísimo en esto y el tema del rol del Estado, como les decía, de las organizaciones de la sociedad civil, de los activismos y demás. Entonces creo que hay iniciativas bastante interesantes en la región que sería bueno que empecemos ya a trabajar también en conjunto para ver cómo seguimos viendo esto, porque tenemos muchos desafíos comunes en América Latina y el Caribe. Gracias, Marian. ¿Alguna última palabra? Sí. Sí, yo solo, bueno, agradecer por el espacio, la organización, agradecerles a todas ustedes por haber estado acá. Creo que sí, o sea, son muchos temas, no nos alcanza el tiempo, deberíamos tener 3 horas para hablar de esto mínimo. Y sí, coincido con mis compañeras, es importante la colaboración en conjunto, es importante la mirada regional. Creo que esta charla nos dejó bien claro eso, ¿no? Necesitamos una mirada regional, tenemos problemas muy parecidos y necesitamos encarar soluciones en conjunto. Entonces, creo que ese es el camino, seguir discutiendo sobre esto, son muchísimos temas, pero vale la pena y trabajar en red creo que sí, siempre ha funcionado y va a seguir funcionando sobre todo con este tema. Así que muchísimas gracias y a la audiencia por estar ahí, muchas gracias a quienes compartieron en el chat y bueno, esperamos verlos en otra situación, en otro momento y seguir hablando de esto. Gracias.
Pues muchísimas gracias. gracias a mis compañeras de panel. Vamos a continuar haciendo esto, vamos a documentar esta conversación y tratar de que esto se derive en algún documento como quizás un white paper o algo en donde podamos plantear pasos hacia esta colaboración y visibilizar todo lo que se comentó aquí, que es pues sumamente importante y muy grave, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a la organización también, a RightsCon, y pues se nos acabó el tiempo. Hasta luego y gracias a la audiencia. Hasta luego. Buenas tardes a Gracias, todos hasta y luego y todas. buenas tardes. Buenas tardes.